Padre bueno, te damos gracias porque tú nos dejaste tu palabra como guía de tu voluntad para conocerte, para entendernos también, Señor, y entender tu plan maravilloso. Señor, gracias porque me das la oportunidad de enseñar a tu iglesia. Permíteme hacerlo con sabiduría, con gracia, con fidelidad, y alumbra nuestro entendimiento, Señor, para entender. No tan solo entender, sino también aplicar. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hermanos, no sé si estará muy alto el volumen por las clases de al lado o estará bien. ¿Sí? Ya. Voy a tratar. Bien, hermanos. Hoy día estamos a 20. Cuidado con los pies ahí. Y vamos a ver, estamos viendo el fin de una era, ¿no es cierto? El fin de la era antigua, ¿no es cierto? Relacionada con el templo, con los líderes del templo. Y nos demoramos 2 clases en ver, ¿no es cierto?, cómo esto finalizó y empieza lo nuevo. O sea, con Jesucristo nuestro Señor inicia una nueva era. La resurrección, la muerte, resurrección, ascensión y sesión, que se siente, ¿no es cierto?, marca un antes y un después. Y en este mismo tenor el Pentecostés también llega a complementar esto de acuerdo a las profecías bíblicas. Entonces hay un antes y un después. Por lo tanto, hay cosas del sistema antiguo que quedan en desuso, ¿ya? O que ya llegan a su cumplimiento. El templo, las leyes ceremoniales, ¿ya? Y lo que estuvimos analizando los domingos anteriores era cómo el templo y las autoridades del templo ya habían llegado a su fin. El templo por el cumplimiento en el Señor Jesucristo, y las autoridades porque el Señor, ¿no es cierto?, les dijo mientras estaba ahí con los fariseos que la viña iba a ser dada a otros, ¿no es cierto? Y eso se refería a que el Sanedrín tenía el gobierno, la autoridad en Israel, pero el Sanedrín fue el que mató al hijo del dueño de la viña, ¿no es cierto?, en esta parábola. ¿Y qué hace el dueño de la viña? Destruye a los labradores malvados y le da la viña a otros. Entonces la autoridad ya no recae en el Sanedrín, la autoridad sobre el pueblo de Dios, sino recae sobre los apóstoles. Y el templo tiene su cumplimiento en Cristo. Ahora lo que vamos a ver es cómo la ley civil y ceremonial llega a su cumplimiento en Cristo. Por eso dice, el fin de una era, la ley ya no es autoridad directa para el pueblo de Dios. Y cuando digo ley me estoy refiriendo a la ley en todo el sentido de la palabra, ¿no es cierto? Cuando englobamos la ley en la ley civil israelita, la ley ceremonial y la ley moral. Obviamente, como ya hemos visto en nuestras series dominicales de exposición de los cultos, la ley moral sigue vigente, viene antes del Sinaí y sigue vigente. Pero la ley mosaica se entendía también en el contexto de la ley ceremonial y de la ley civil, ¿ya? Entonces vamos a ver hoy día, y si no alcanzamos a terminar hoy día, ya también nos quedaría para el próximo domingo. Vamos a ver cómo se ve esto en hechos, ¿ya? Cómo se ve este cambio. Entonces, en primer lugar, Jesús es aquel a quien señalaba la ley, ahora ha llegado, ¿ya? Entonces lo primero que tenemos que entender, hermano, es que los creyentes de la iglesia primitiva no era que se oponían a la ley, no era que sean libertinos o creían una especie de antinomianismo sin ley o un libertinaje. No podríamos contrastarnos, ¿no es cierto?, a los fariseos como correctos y a la iglesia como incorrectos, ¿no? Los primeros cristianos tenían en alta estima la ley. Sin embargo, ellos entendieron mejor la ley. Por ejemplo, a Esteban se le acusó falsamente, ¿ya?, de predicar contra la ley, cuando en realidad ellos eran los rebeldes. Leamos para contextualizarnos. Eric, por favor. Hechos 6 del 13 al 14, Luis 7:53. Kenita, usted 3, estamos en Hechos, ¿cierto? Hechos 3 del 22 al 23.
Berito, Hechos 24:14, ¿ya? Seba, Hechos 25 del 8 al 10. Entonces, insisto, sí, no era que los cristianos no respetaran la ley, ¿ya? No era ese el sentir, ¿ya? Y aquí lo vemos en esta acusación falsa. Hechos 6 del 13 al 14. Dice, ahí está. Y presentaron testigos falsos que dijeron, este hombre continuamente habla en contra de este lugar santo y de la ley, porque le hemos oído decir que este Nazareno Jesús destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que Moisés nos legó. Claro, entonces ellos estaban malinterpretando y en un sentido esta acusación falsa tenía algo de verdad, ¿no es cierto? Porque la mentira también es así, no es como 100% mentira, hay como ciertos aspectos de verdad. Efectivamente el templo iba a ser destruido, efectivamente la ley iban a haber algunos cambios, pero no de la manera como falsamente lo acusaban, como que habla en contra, no, era el cumplimiento. No había una contrariedad de discurso, sino que era el cumplimiento, ¿ya? El 753 dice: vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Ya, léelo igual, a ver, 52-53. A los profetas, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Claro. Sí, pues, ¿se acuerdan cuando vimos en Marcos que ellos en el día de reposo criticaban a Jesús porque sanaba a un enfermo y ellos en ese día estaban tramando la muerte de Jesús? Entonces este es un doble discurso. Ellos, apegados a la ley supuestamente, en realidad era solamente un celo externo, no era algo de verdad, porque si hubiese sido algo de verdad hubieran visto su cumplimiento en Jesucristo, porque Moisés anunciaba a Jesucristo. Ahora, el Hechos 3 del 22 al 23. ¿Del 23 al 26? No, del 22 al 23. Dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor nuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiremos en todas las cosas que os hablé. Y toda alma que no oiga a este profeta será desarraigado del pueblo. Miren, o sea, lo que Moisés, a quien ya estas personas ya estaban idolatrando, Moisés habla de este profeta. Y Jesús entiende que Él es aquel profeta, los apóstoles entienden que Él es aquel profeta. Y lo demostró. Entonces, no es que Jesús esté contra Moisés, no, Jesús es el cumplimiento de lo que Moisés anticipó. Y esto lo podemos ver también en el ministerio de Pablo. Por favor, Hechos 24:14. Pero admito que soy seguidor del camino al cual ellos llaman secta. Adoro al Dios de nuestros antepasados y firmemente creo en la ley judía y en todo lo que escribieron los profetas. ¿Vieron? ¿Se dan cuenta que aquí Pablo no está renegando contra la ley? ¿Ya? Eso es importante tenerlo en cuenta. Y el 25 del 8 al 10. Dice, alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César, he pecado en nada. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondieron a Pablo en dijo, ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Pablo dijo, ante el tribunal de César estoy, no le debo ser juzgado. A los judíos no le he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Ya, entonces Pablo estaba convencido y con una conciencia tranquila que no había transgredido la ley. ¿Ya? Entonces Cristo es el cumplimiento de la ley. Esteban, por favor, 23:6, Hechos 23:6. Cuando en Romanos también, hace tiempo atrás estuvimos exponiendo la epístola a los Romanos, Romanos 10, si no me equivoco, dice que Cristo es el fin de la ley, o el objetivo final, o a quien apunta la ley, ¿cierto? Eso también complementa la idea. Sí.
Entonces Pablo, dándose cuenta de que una parte eran saduceos y otras fariseos, alzó la voz en el concilio: Hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos. Se me juzga a causa de la esperanza de la resurrección de los muertos. Entonces, claro, a ver, 23.6, ¿cierto? 23:6, ¿sí? A ver, lee la primera parte de nuevo, por favor. Entonces Pablo, dándose cuenta de que una parte eran saduceos y otras fariseos, alzó la voz en el concilio. Ya, mejor leamos el 24.15, no, parece que ahí me equivoqué. 24.15. Teniendo la misma esperanza en Dios que estos también abrigan, de que ciertamente habrá una resurrección tanto de los justos como de los impíos. Ya, después el 21, sí, ya capté la idea. Después el 21, Versículo 21. sí, versículo 21. A no ser por esta sola declaración que hice en alta voz mientras estaba entre ellos, por la resurrección de los muertos soy juzgado hoy ante vosotros. Ya, entonces Pablo no había incumplido la ley, estaba predicando acerca de la resurrección de los muertos, algo que la ley también anunciaba, algo que la ley y los profetas anunciaban. Entonces aquí se muestra que Cristo viene a cumplir eso, porque ¿quién resucitó? Cristo, ¿ya? Entonces esas referencias son muy importantes a tener en cuenta. En otras palabras, los seguidores de Jesús no están en contra de la ley y los profetas, ya no están en contra del Antiguo Testamento. No hay un Dios del Antiguo Testamento y un Dios del Nuevo Testamento, como muchas personas piensan, ¿ya? Los seguidores de Jesús no están en contra de la ley y los profetas. Aquel que proclaman como Señor resucitado fue anticipado por la ley y los profetas. Entonces, cuando en algunos casos nos referimos a la ley, nos estamos refiriendo a las disposiciones morales, ¿no es cierto?, civiles y ceremoniales. En otras ocasiones la ley es para referirse a la Torá, a los 5 libros, ¿no es cierto?, del Pentateuco. Entonces, en los dos sentidos, en Cristo hay cumplimiento. ¿Por qué? Porque la ley anticipó a Cristo y la ley se cumplió en Cristo. ¿Se entiende esa idea? ¿Cierto? Ahora vamos a ver cómo se ve esto en la práctica, cómo se ve este cambio, ¿ya? De seguir con este apego al Antiguo Testamento, pero con los cambios, ¿no es cierto? Con la discontinuidad. Hay una continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, o entre el Antiguo y el Nuevo Pacto, pero también hay una discontinuidad, ¿ya? Entonces, ha quedado claro que los apóstoles ahora son los delegados autorizados por el Señor, ¿ya? Hechos 1:2, Eric, por favor, y después el 8, y Luis, Hechos 1 del 21 al 26. El Señor les dijo a los apóstoles en una ocasión que ellos se sentarían sobre 12 tronos para gobernar a Israel. ¿Ya? ¿Sí? Hechos 1:2. ¿Sí? Dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de que por el Espíritu Santo había dado instrucción a los apóstoles que había escogido. Después el 8. El 8 dice, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Ya. Entonces, Jesús, recordemos esto, que antes de que el Señor ascienda, pasó con sus discípulos enseñándoles sobre el reino, diciéndoles que esperen el Espíritu Santo, y en otras palabras ellos iban a ser los delegados del Señor. Él iba a subir, ¿no es cierto? Él iba a ascender, y ahora ellos iban a continuar su obra con la misma autoridad. ¿Se acuerdan cuando el Señor les da autoridad para sanar, para expulsar demonios a sus discípulos? En este caso les da autoridad para gobernar y guiar su iglesia. Y eso es lo que vemos en los ejemplos consecutivos. Pero antes de pasar a los ejemplos, Hechos 1 del 21 al 26, porque esto igual es importante. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalando a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido,
para que tome la parte de este ministerio de apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Ya. Si se dan cuenta, hermanos, ¿cuál es la necesidad de buscar el suplente? ¿No es cierto? De Judas. ¿Ya? Era porque el Señor les había prometido que estos 12 tronos, iban a haber 12 apóstoles sentados para gobernar. Así como en el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, estaban las 12 tribus de Israel, con cada líder de cada tribu, así la iglesia se levantaba con la autoridad apostólica con 12 apóstoles. ¿Ya? Voy a buscar el texto de los 12. Sí, porque aquí no lo... En 12. Aquí está, Mateo 19, 28. Mateo 19, 28 dice así: y Jesús les dijo, en verdad os digo que vosotros que me habéis seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, os sentaréis también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Entonces, claro, esto ocurrió. El Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria. El Señor ya había ascendido, estaba sentado, mandó al Espíritu Santo, y los 12 apóstoles ahora están liderando al pueblo de Israel. ¿Ya? Y esto se ve en ejemplos tan cotidianos como que los apóstoles enseñan. ¿Y qué hacen? ¿Qué hace la iglesia? Responde a la enseñanza. Aunque eso les cueste contradecir al Sanedrín. Que el Sanedrín decía que no se puede predicar de este nombre. Pero ellos seguían predicando. ¿Ya? No tan solamente responden a las enseñanzas, las Escrituras nos cuentan en Hechos que los hermanos perseveran en ellas. ¿Ya? Y lo mismo pasó con Moisés. Cuando Moisés estuvo en su tiempo, la gente seguía a Moisés y escuchaba su enseñanza y le obedecía. Hubieron obviamente ocasiones en que esto no fue así, pero en lo general la gente siguió a Moisés. Y esto mismo está pasando, ¿no es cierto?, con los apóstoles. Hechos del capítulo 3 al capítulo 7, recordemos que Jesús es reconocido como el Mesías, como el Rey, y que el templo llega a su cumplimiento en Jesucristo. Y si Jesucristo ahora, su poder no está solamente en el templo de Jerusalén, sino que su poderío es universal, Él tiene autoridad universal. Por eso envía a sus apóstoles a predicar a toda lengua, pueblo y nación, a toda criatura. ¿Ya? Recuerden lo que dijo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. ¿Se dan cuenta, hermanos, que esta palabra autoridad tiene este sentido? Y los apóstoles son respaldados por el Señor a pesar de la oposición. Son respaldados de manera milagrosas. Sanidades, liberación de la cárcel, etc. Dicho eso, vamos a ver algunos ejemplos donde se da que los apóstoles lideran a la iglesia en el cumplimiento de la ley. Por ejemplo, la primera comunidad cristiana, ¿qué decía? ¿Qué podemos ver como desde afuera de esta primera comunidad? Que no había entre ellos necesitados. Era algo que resaltaba, ¿cierto? Que no había entre ellos necesitados. Ahora comparemos con Deuteronomio 15 del 4 al 5. Eric, por favor. Deuteronomio 15 del 4 al 5. Luchito, Hechos 6 del 1 al 7. Kenita, usted, Deuteronomio 14, 29. Vero, el Deuteronomio 24 del 17 al 22. 24 del 17 al 22. 15 del 4 al 5. Entonces, los apóstoles guiaban al pueblo, recibían las ofrendas voluntarias que traían los hermanos y las repartían, cosas que ninguna de la iglesia tenía necesidad. Ahora, ¿eso fue algo que se les ocurrió a los apóstoles? No, es el cumplimiento de la ley. ¿Ya? Deuteronomio 15, 4, 5 dice: Sí. y no habrá menesteroso entre vosotros, ya que el Señor de cierto te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad para poseerla. Si solo escuchas fielmente la voz del Señor tu Dios,
mandamientos que te ordeno hoy. No habrá menesteroso entre tu pueblo. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué estaban haciendo los apóstoles? Guiando a la iglesia para que esto así ocurriese. ¿Qué pasa con el cuidado de las viudas? Por favor, Hechos 6 del 1 al 7. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón de fe y del Espíritu Santo, lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, y a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Ya. Qué panorama más hermoso, ¿cierto? O sea, frente a una dificultad que pudo haber traído una división, ¿no es cierto? Murmuración, están los helenos, ¿no es cierto? Y las viudas de Israel o de judías versus las viudas helenas que venían de otras partes, que estaban siendo desatendidas, ¿ya? ¿Y qué hacen los apóstoles? Lideran para que esas viudas tengan sostenimiento, ¿ya? ¿Y cómo se relaciona esto con la ley? Deuteronomio 14:29, por favor. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, ni el extranjero, el huérfano y la viuda que hubieren en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieron. Miren, una marca distintiva que el Señor quería para su pueblo del antiguo pacto era esta, ¿ya? Entre muchas otras, ¿ya? Pero esto también. Y los que hemos leído, o los que estamos leyendo ahora el plan de lectura, o hemos leído los profetas alguna vez, ¿cuál es la crítica constante de los profetas al pueblo? Que han olvidado a la huérfana, al huérfano, a la viuda, al extranjero. 24, del 17 al 22. Deben actuar con justicia con los huérfanos y con los extranjeros que llevan en su tierra, y nunca acepten la ropa de una viuda como garantía por su deuda. Recuerda siempre que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te rescató de la esclavitud. Es por eso que te doy este mandato: cuando estés contando la cosecha y olvides un atado de grano en el campo, no regreses a buscarlo. Déjalo allí para los extranjeros, los huérfanos y las viudas. Entonces el Señor tu Dios te bendecirá en todo lo que hagas. Cuando sacudas los olivos para que caigan las aceitunas, no pases por las mismas ramas 2 veces. Deja las aceitunas que quedan en el árbol para los extranjeros, los huérfanos y las viudas. Cuando coseches las uvas de tu viñedo, no repasen las vides. Deja los racimos que quedan para los extranjeros, los huérfanos y las viudas. Recuerda que fuiste esclavo en la tierra de Egipto. Es por eso que te doy este mandato. Entonces, hermano, esto que no se cumplió en Israel, en el pueblo, ahora está siendo la marca distintiva de este nuevo pueblo bajo el liderazgo de los apóstoles, ¿ya? Y este pueblo que estaba constituido por judíos, por samaritanos, por prosélitos de otras partes, por gentiles. Entonces, en ambos casos, el cuidado, ya sea de los pobres en la iglesia o de las viudas, se relacionaba con la autoridad y enseñanza apostólica. Los apóstoles enseñaban eso y también organizaban eso, ¿ya? Y también delegaron eso en los diáconos. La conversión de Cornelio también tenemos, hermanos, un ejemplo ya aquí distinto, porque aquí podemos ver que de la ley de Moisés esto continúa vigente. El cuidado de las viudas, el cuidado de los pobres, esto continúa vigente. Y como se predicó el domingo anterior, esto entra en la ley moral. Pues, ¿se acuerdan que no robar? Lo contrario a robar es trabajar y ayudar al necesitado. Por eso esa ley sigue vigente. Por eso la iglesia la continuó. Pero ¿qué hay de la comida? ¿Se acuerdan que en el Antiguo Testamento habían leyes sobre la comida?
que no se podía comer estos animales de estas características. El chancho, por supuesto, no se podía comer. ¿Y quién no ha comido chancho aquí? ¿No es cierto? Probablemente todos los presentes hemos comido chancho. Entonces, en la conversión de Cornelio se da una derogación de leyes evidentes. ¿Ya? El Señor ya había dicho antes, cuando estaba aquí en la tierra, que no era lo que entraba lo que contaminaba al hombre, sino lo que salía del corazón. Y después el comentario de Marcos dice, y con eso hizo limpios todos los alimentos. Ese era el comentario, ¿ya? Entonces, ahora vamos a ver un ejemplo mucho más explícito. ¿Se acuerdan cuando, no lo vamos a leer porque es largo, son 2 capítulos donde Pedro cuenta todo esto? A Pedro se le aparece una visión, un lienzo, con muchos animales inmundos. Animales inmundos que la ley ceremonial mosaica prohibía comer. Y el Señor le decía, mata y come. Y Pedro le dice, no, yo no puedo comer de esos animales. Nunca he comido de esos animales. Y el Señor le dijo, no llames inmundo a lo que yo he llamado puro. ¿No es cierto? Algo así. No llames inmundo a lo que ya es puro. Entonces, con esto no es que el Señor esté cambiando su ley. El Señor... Porque ¿cuál era la prohibición? Que esos animales estaban impuros y por eso no se podían comer. Pero ahora ya no están impuros. No llames impuro a lo que yo hago puro. Entonces, ¿qué hay aquí? Una derogación. ¿Ya? Se deroga la ley. Y eso también se aplica a los gentiles. Porque la comida estaba relacionada con la etnia también. Porque los judíos comían, ¿no es cierto?, todo esto con todas sus leyes, y los gentiles por su parte comían todo lo otro. ¿Sí, Luchito? ¿Tú querías decir algo? Sí, en la ley judía era abominación entrar en la casa de gentiles. Exacto. Esa era la... Entonces por eso Pedro... Exacto. Ahí uno pone en duda la posición de Pedro porque era Dios mismo que le está diciendo. Sí. No. Sí, Pedro, bueno... Pues Pedro, los que vieron el experimento Marcos vieron cómo era Pedro. Bueno, hermanos, el tema de esta visión tiene 2 propósitos. El tema de la alimentación, pero también el tema de romper con esa diferencia entre judío y gentil. ¿Ya? Y que, hermanos, ¿se acuerdan cuando estudiamos Hechos 14 y vimos también esto, que esta iglesia en Roma, que había judíos y gentiles? ¿Y cuál era el tema de discusión? La comida. Nuevamente, ¿ya? Entonces está muy relacionada quiénes somos con nuestra comida, ¿no es cierto? Y en ese tiempo no era la excepción, a tal punto de que estaban divididos, yo como esto y no como esto, tú como esto y no como esto. Hoy día no es tan así, ¿ya? Entonces el Señor limpia las cosas que antes eran impuras, ¿ya? No es que el Señor dice, ya relajémonos ahora. No, el Señor limpia las cosas impuras. Por eso ahora se pueden comer. Es por eso que Pablo le habla a Timoteo y le dice que en los postreros tiempos se levantarían hombres enseñando doctrinas de demonios. ¿Y cuáles eran las doctrinas de demonios? Que se abstengan de comer alimentos que Dios hizo y que se abstengan del matrimonio. ¿Y qué ha pasado hoy en día? Hoy día tenemos campañas, ¿no es cierto?, que ya nos quieren prohibir la carne, ¿no es cierto? Nos quieren prohibir y que la reemplacemos por cucaracha, ¿no es cierto? En vez de leche de vaca, tomamos leche de cucaracha, que es más barata, dice. Barata cucaracha, es el chiste. Pero no es más barata. Leche de barata. Entonces, entonces, hermano, a lo que voy es que el Señor hizo limpia todas las cosas. Podemos comer, ¿no es cierto? Se pueden comer, obviamente con equilibrio, ¿no es cierto? Entonces, aquí vemos un ejemplo claro de que el Señor está haciendo un cambio, no tan solo en la alimentación, sino también en la parte social. El judío no se podía juntar con el gentil, esa barrera ahora se desaparece. ¿Y cuál era una marca de esa barrera? Era la circuncisión. Y miren, hermanos, la circuncisión, ¿cuántos siglos y miles de años? Más de 1000 años, ¿ya? Desde que la recibió Abraham hasta que vino nuestro Señor Jesucristo, más de 1000 años practicando la circuncisión. Ahora resulta que la circuncisión ya no es necesaria. O sea, tremendo cambio. Y cómo el Señor le da la autoridad a los apóstoles para
decir eso. El Sanedrín insistiendo, los judaizantes insistiendo en que había que circuncidar, y los apóstoles diciendo no es necesario. Aunque si tú te quieres circuncidar, bueno, hazlo por respeto al judío, pero ya no es necesario. Incluso los judíos tampoco tenían, ya no es necesario ni para los judíos la circuncisión, porque ahora la circuncisión que importa es la circuncisión del corazón. No es que hoy día ande de chistoso, pero el otro día vi un video donde había un pastor que iba a circuncidarse. Un pastor, hermanos. O sea, yo no sé si se le podría llamar pastor. Un pastor fue a una secta judía, sinagoga de Satanás, a circuncidarse. O sea, hermanos, tengamos cuidado con los judaizantes porque están presentes. No sé si ustedes han escuchado el tema de los judíos mesiánicos, ¿no es cierto? Claro, son hermanos que creen en el Señor Jesús, pero de repente te quieren meter ciertas prácticas judías que tú también tienes que guardarlas. Debemos tener cuidado con eso. ¿Quién ha escuchado la cábala judía? Está bien de moda hoy día, ¿no es cierto? Que es también, después de la destrucción de Israel, hubieron grupos judíos que se dispersaron por Europa del Este, ¿ya? Y muchos de estos rabinos compilaron muchas de sus enseñanzas en el Talmud, ¿ya? Y también compilaron lo que se llama la cábala judía, que es una parte como mística de la creencia judía, ¿no es cierto? Y que también es como judaizante, porque te llama a cumplir la ley para alcanzar tu mejor versión y para encontrarte con el absoluto o con Dios, ¿no es cierto?, con Jehová, a través de esas cosas. Entonces, hoy día esas cosas están volviendo a estar de moda y debemos estar preparados para entender que esto ya no es un requisito para nosotros, ¿ya? Entonces aquí nadie se va a circuncidar, a menos que sea por algo de salud, ¿cierto? Entonces, tenemos que se aceptan a los gentiles sin circuncisión, y en esto vemos la imparcialidad de Dios. Por favor, Francisco, Hechos 10:43, Víctor, Hechos 15:9. Imparcialidad, o que Dios no trata de manera distinta a los pueblos, ¿no es cierto? Los trata de la misma manera. Hechos 10:43. Dan testimonio todos los profetas, de que por su nombre todos los que creen en él reciben perdón de pecados. De nuevo, por favor. Dice, de él dan testimonio todos los profetas, de que por su nombre todos los que creen en él reciben perdón de pecados. Ya, esto está en el contexto de Cornelio, ¿no es cierto? Ya sea judíos y gentiles, por él hay perdón de pecados. No hay distinción entre judío y gentil, ¿ya? Hechos 15:9. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Miren, purificando por la fe es una alusión directa a la circuncisión, porque la circuncisión era un signo de pureza. Y aquí está diciendo que ¿quién purificó los corazones? Dios. Entonces, ninguna distinción hizo entre nosotros, israelitas, y ellos, gentiles, sino que a ambos, ¿no es cierto?, nos ha purificado el corazón, ¿ya? Entonces, nuevamente los apóstoles tienen un rol de autoridad en aspectos de la ley. Los apóstoles lideran a la iglesia a cumplir la ley en el tema de la misericordia. Los apóstoles lideran en cambiar esto, porque había llegado a su cumplimiento, porque la circuncisión física apuntaba a la circuncisión espiritual, la que es del corazón, ¿ya? Y la que Cristo estaba obrando, ¿ya? Ligado al tema de la circuncisión escaló en la iglesia primitiva hasta el Concilio de Jerusalén, ¿ya? O sea, aquí tenemos en Hechos 10:11 la conversión de Cornelio y cómo Pedro explica esto a los demás apóstoles, ya que Dios no hace distinción. Pero este tema era ya tan importante que necesitó un concilio, que se reunieran los apóstoles con los líderes de la iglesia de Jerusalén para hablar
en torno a si se iba a pedir o no la circuncisión a los gentiles. ¿Ya? Marce, tú puedes leer, por favor, Hechos 15:11. Después lee el 20, después lee el 29. Después Jorge, por favor, Hechos 21:25. Entonces Marce, Hechos 15:11, 20 y después 29. Dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesucristo seremos salvos, de igual modo que ellos. Ya, no hay distinción. ¿Ya? Después 20. Sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogados y de sangre. ¿Y el 29? Que os abstengáis de los sacrificados a ídolos, de sangre, de ahogados y de fornicación, de las cuales cosas si os guardaréis, bien haréis, pasadlo bien. ¿Y el 21-25, por favor? Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito, habiendo decidido que deben abstenerse de todo lo que han sido sacrificados a los ídolos, de sangre y de comer carne de animales estrangulados y fornicación. Ya, aquí llegamos a un punto que a muchos le ha ocasionado dudas, ¿no es cierto? Porque aquí tenemos una mezcla, o sea, ya la circuncisión pasó, ¿no es cierto? Ya hay un consejo, pero hay dudas sobre los requisitos. O sea, se reúnen los apóstoles, los líderes y dicen, ya no vamos a exigir la circuncisión, pero ¿qué les vamos a exigir entonces a las nuevas iglesias, a los nuevos cristianos, ya sea gentiles? Porque los judíos tenían claras estas cosas. La ley era la habían escuchado desde niños. Pero ¿qué vamos a hacer con los gentiles? ¿Van a quedar así en un libertinaje? No. Entonces, ¿qué es lo que determina ese consejo? Que se les diga que se abstengan de fornicación, de sacrificado a los ídolos, de sangre, ¿y cuál era el otro? Ahogado, ya. Y aquí, si ustedes han tomado atención, hay una mezcla entre ley moral y ley ceremonial, ¿ya? Porque la ley moral dice, no tendrás otros dioses delante de mí. Entonces, claro, esto de sacrificar a los ídolos, ya hay una persona que dice, bueno, yo no voy a comer algo que está siendo sacrificado a un ídolo, y si lo sé, no lo quiero hacer porque solamente hay un solo Dios, ¿ya? Fornicación entra en el séptimo mandamiento, no cometerás adulterio. Pero ¿qué hay de comer sangre de ahogado? O sea, comer animal ahogado o comer sangre. Eso era parte de la ley ceremonial. ¿Qué es comer ahogado? Eso significa cuando, no sé si ustedes han visto en el campo, o en alguno de sus casas probablemente, hay dos formas de matar una gallina: ahogándola o estrangulándola, ¿no es cierto? O cortándole la cabeza. Entonces, cuando los judíos no podían comer carne ahogada, que es cuando muere sin derramamiento de sangre, cuando se ahoga el animal, ¿no? Eso era prohibido para un judío, ¿ya? Y comer la sangre también era prohibido para un judío, ¿ya? Entonces, ¿por qué estas disposiciones? Porque usted, yo creo que ni se ha preguntado si la gallina que se ha comido ha sido ahogada o no, ¿no es cierto? O probablemente usted ha comido prieta o algún otro elemento que tiene sangre, o el ñache, ¿no es cierto? Que es esa sangre que gotea del cordero y con limón y no sé, cilantro, perejil, no sé qué es, nunca lo he probado. Entonces, ¿qué hay de eso? Y bueno, esto tiene una explicación, ¿ya? Recordemos, hermanos, que esta era la primera iglesia y que la gran mayoría eran judíos. Entonces, lo que quieren los apóstoles es, la ley moral sigue vigente, ¿ya? Sigue vigente, solo que uno de los pecados más comunes de los gentiles era la fornicación. No quiere decir que no les pidan que no mientan, que no roban, pero hermano, de dónde salían los paganos era de una cosa horrible. O sea, en ese tiempo habían templos, ¿no es cierto?, donde se mataban animales, se sacrificaban esos animales, se hacían ritos satánicos y sexuales, ¿no es cierto?, que incluían la fornicación, adorar a dioses a través de todas esas prácticas. Entonces esta gente venía saliendo de esos templos paganos con toda esta inmundicia, y no es casualidad que justo se le prohíban estas 4 cosas que estaban relacionadas con el culto a los ídolos, que era comer sangre,
con todo lo que comer cosas ahogadas, que era comer, sacrificar a los ídolos y tener relaciones inmorales. Todo eso era parte de los gentiles, ¿ya? Entonces, algunos han propuesto que no, que esto debe continuar, el tema de la sangre y del ahogado, ¿ya? Pero otros pensamos que esto tiene que ver con leyes que eran para cuidar la sensibilidad judía. ¿Por qué? Porque Pablo, en Romanos 14, varias décadas más adelante, les dice, y en 1 Corintios también les dice, si tu hermano no tiene problemas de conciencia de comer algo sacrificado a los ídolos, que se lo coma nomás. No hay problema. Pero tú, delante de un hermano débil, no debieras comer eso. Entonces aquí Pablo está relajando el concepto porque ya estamos en una iglesia gentil, donde los judíos eran minoría. Entonces si un gentil quería servirse un chancho, quería servirse un animal y no preguntaba si era ahogado o no, lo podía comer. ¿Ya? Entonces vemos, hermanos, que estas leyes ceremoniales que están presentes en este primer concilio tenían este propósito de cuidar a los primeros cristianos judíos, porque ellos compartían y tenían en común todas las cosas. No iban a comer ahogado entre ellos, pues estaban hermanos judíos. No iban a comer sangre, ¿no es cierto? Entre ellos si había un hermano judío. Entonces los 4 requisitos filtrados reflejan el énfasis de la autoridad apostólica. Imagínense la sabiduría y la delegación de autoridad que el Señor les da a estos apóstoles para llegar a esta conclusión, que esto era lo que debían prohibir a los gentiles. Obviamente, hermanos, la ley moral está, ya sigue vigente, pero la duda que ha resultado es por qué el tema de la sangre y del ahogado. Y vamos a corroborar esto, hermanos, con un par de lecturas. Esteban, por favor, lee tú Hechos 17, del 24 al 31. Sebastián, Primera de Tesalonicenses 1:9. Vero, Primera de Corintios 10, del 6 al 8. Y después del 14 al 22. Entonces vamos a ver cómo esto, hermanos, tiene su explicación, ¿ya? Hechos 17 del 24 al 31. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación, para que buscaran a Dios, si de alguna manera, palpando, le hallen, aunque no está lejos de ninguno de nosotros. Porque en él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de vuestros mismos poetas han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Hasta ahí nomás, gracias Esteban. Si se fijan en las primeras oraciones de Pablo, está diciendo que Dios no necesita de nada. Era porque, ¿qué era lo que se hacía en el templo? Se sacrificaban animales para que el Dios coma, ¿no es cierto? Para que los dioses se alimenten o reciban, ¿no es cierto?, la adoración. ¿Ya? Eso es uno. Y también le dice que Dios no habita en templos. ¿Era por qué? Porque ya la adoración no estaba ligada al templo. Entonces, le está atacando directamente Pablo a los griegos porque ellos adoraban con templos, con comida, con todo eso. Entonces aquí hay una unidad de discurso en el libro de Hechos, donde se ve que, claro, no se puede comer comida sacrificada a los ídolos y el templo no tiene sentido porque el Señor ya no necesita ser adorado en un templo, ¿ya? Contrastemos esto con Primera de Tesalonicenses 1:9, donde el apóstol cuenta cómo era la cosa antes de conocer al Señor en esa iglesia. Primera de Tesalonicenses 1:9. ¿Era Seba? ¿Sí? Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que lo recibiste y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Miren, cómo os convertiste de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero.
Y hermanos, todo el culto a los ídolos tenía todas esas cosas, esos elementos. Primera de Corintios 10 del 6 al 8, tenemos otro ejemplo. Verito, ¿cierto? Primera de Corintios 10 del 6 al 8. Todo eso sucedió para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo, como dice el mismo. No sean idólatras, como lo fueron algunos de ellos. Según está escrito, se sentó en pueblo a comer y a beber, y se entregó al desenfreno. No cometamos inmoralidad sexual, como algunos lo hicieron, por lo que en un solo día aparecieron 23,000. Y después del 14 al 22, pero no leas todo completo, lee del 14 al 17 nomás. Por tanto, mis queridos hermanos, huyan de la idolatría. Les dijo a personas sensatas, juzguen ustedes mismos lo que digo. Esa copa de bendición por la cual damos gracias no significa que estamos en comunión con la sangre de Cristo. Ese pan que partimos no significa que entramos en comunión con el cuerpo de Cristo. Hay un solo pan del cual todos participamos. Por eso, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo. Gracias, Felipe. Entonces, ahora se entiende el mandato del concilio, ¿no es cierto?, con estos 4 requisitos en el contexto de la iglesia, de estas epístolas, ¿no es cierto? Es mucho más entendible por qué se piden estas cosas, ¿ya? Y lo bueno también es que se muestra que en las partes alimentarias después hay relajo. ¿Por qué? Porque obedecía a una sensibilidad, como el amor por el hermano débil, ¿no es cierto? Amor por nuestro hermano judío, ¿no es cierto? Entonces no habría problema en que usted y yo coma gallina ahogada o estrangulada, no habría problema, ¿ya? Entonces existe esta sensibilidad sobre las leyes judías. Hasta aquí nomás vamos a pasar porque vamos a ver otro ejemplo, pero no lo vamos a alcanzar a ver. Así que quisiera dar lugar a alguna consulta, algún comentario, alguna duda. Tenemos tiempo, así que no se queden con el comentario o no se queden con la duda. Luchito, ¿tú estás... ¿quieres decir algo? Dale nomás. Pablo, ¿Sí? pensando de la circuncisión, me llamaba la atención que fue algo que fue requerido de los hombres solamente. Sí. Interesante eso, no había pensado de que la Sí. mujer no se cambia nada, Sí. fueron marcadas por los hombres. Eso y lo otro es que la circuncisión igual desde Moisés, o sea, muchos años antes, hace poco nos vamos en Jeremías en la lectura, Jeremías igual hace una mención a la circuncisión del corazón. Sí. Igual me parece interesante porque son hartos años antes Sí. de esta abolición que está pasando ahora post Cristo. Sí. Incluso hay una referencia más antigua todavía con Moisés. Sí. Que él es el Dios que consideraba los corazones de Sí, ustedes, sí, en Deuteronomio. para que Sí. conozcan. O sea, al final siempre fue el plan del Señor, no fue siempre solamente algo, una marca física, Exacto. sino tenía una profundidad Sí. más profunda. Sí, pues, y eso fue justamente, que bueno, Merito, porque justamente eso era lo que esta gente, los fariseos, estaban totalmente perdidos, porque seguían enfatizando en el ritual, y los primeros cristianos les costaba, porque toda su vida, ¿no es cierto?, con el ritual, y los primeros cristianos, ya, circuncidémoslo. Pero desde tiempos de Moisés, por eso Esteban apela a Moisés, por eso los apóstoles apelan a Moisés, porque no existe una lucha entre Moisés y Jesús, ¿no? Moisés apuntaba a Cristo, anunciaba a Cristo, y en este tema de la circuncisión no es la excepción. Y en relación a por qué eran los hombres, claro, tenía que ver porque el hombre representaba a la familia. Sí. Ese es el argumento. Sí. El último punto de la circuncisión es que en Estados Unidos es una práctica común todavía. Pero por higiene. Sí, Sí, es por higiene. igual Sí. después, con los años se descubrió que tenía ciertos beneficios Sí, de salud. sí, trae beneficios de salud. Así que todas ahora... Y por algo se hacía en un día específico también. Exacto. Para aprender a todo, tenía un fin. Sí, pues. Que Dios sabía, obviamente, los hombres todavía no sabían. Exacto. Sí, esa es la sabiduría del Señor. Bien. ¿Algún otro comentario, hermanos? ¿Alguna consulta? ¿Duda? ¿Sí? Me llama la atención de que siempre cuando confrontaban a Jesús iban con la tradición, con la tradición judía.
estas cosas que estaban fuera de la ley, Sí, po. pero que ellos se habían como inventado para de alguna forma ser más exagerados con la ley que tiene la ley. Sí, justamente. Y graciosamente en nuestra actualidad es casi igual. O Sí. sea, en muchas iglesias todavía está el tema de las tradiciones. Cosas que son extrabíblicas, pero que la gente piensa que son estas cosas que agarran más, haciendo de alguna manera. Y los pone sobre la Biblia. Los ponen sobre la ley, claro, y lo que dice la Biblia de repente se lo pasan de largo. Sí, no, po. como que todavía tenemos algo similar Sí. en los tiempos todavía. Es que es nuestro corazón po, que nos engaña. Que cuando vemos el consejo divino entre ser circuncidados externamente y ser circuncidados del corazón, claro, preferimos lo más fácil y hacemos la ley de lo más fácil y nos enfocamos en eso. Porque es mucho más fácil eso. Como, voy a cumplir un rito y estoy listo. Y no solamente la iglesia cristiana, que también caemos en eso, sino que también las otras religiones tienen esas normas. Finalmente cumple tales normas y se las salva. Exacto. Así que eso, hermanos. Eso con el tema de la ley. El Señor dio su ley moral es atemporal, pero las otras leyes civiles y ceremoniales tenían su tiempo, su cumplimiento. ¿Ya? Oremos.